días, queridos hermanos, el Señor los bendiga. Gracias al Señor que podemos estar un domingo más en la casa del Señor. Gracias. Buen día. Para compartir juntos, fortalecernos en el Señor, recibir de nuevas fuerzas a través del Espíritu Santo, que nos da el poder para vencer, el poder para enfrentarnos a la adversidad, al enemigo, poder para hablar, para testificar de Cristo, donde quiera que estemos. Y es tan lindo poder sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios en esta mañana, pero le invito a que abra su corazón para sentir la presencia de Dios, del Espíritu Santo, hablando a su vida, hablando a su corazón y transformando nuestra mente, nuestra forma de actuar, sobre todo nuestra forma de pensar, porque en los pensamientos es donde comienzan todas las intenciones y luego se concretan. Quiero en esta mañana hablarles acerca de la situación que vive nuestro país, nuestra ciudad de Salta, pero casi todo el país, y también es una situación mundial. Escuchaba en las noticias ayer escuché en las noticias quizás ustedes también, de el fallecimiento de 5 jóvenes, lo que le llamaron la fiesta negra. Una fiesta en Buenos Aires, electrónica, donde concurren miles de jóvenes para bailar, para divertirse. Y también en el caso de algunos jóvenes que estuvieron en esa noche consumiendo, 5 de ellos fallecieron por causa del consumo y la mezcla de drogas con alcohol. Es una realidad que vivimos en estos tiempos. Y entonces la fiesta, en vez de ser una fiesta, se convirtió en un funeral. En vez de ser una fiesta, se convirtió en la fiesta negra. 5 jóvenes que podrían haber desarrollado su vida, podrían haber tenido sus familias, podrían haber disfrutado de muchas cosas, sin embargo, su vida se ha acabado. Y 5 heridos. El entorno de los jóvenes que estaban observando, mientras uno tenía convulsiones y otros lo golpeaban, muchos de ellos eran observadores solamente, y decía uno de los que fueron testigos, que estuvieron en ese lugar, que solamente observaban y no hacían nada. Y entonces uno se pregunta, ¿qué nos está pasando, ¿no? Como sociedad? Necesitamos urgente volver a la palabra de Dios, volver a los principios de Dios como nación. Ayer celebrábamos el cumpleaños de Salta, que fue fundada el 16 de abril de 1582. Y claro que amamos a nuestra ciudad, es una ciudad muy hermosa, pero Salta también se ve envuelta en este tipo de problemática. Y quiero titular este mensaje en esta mañana haciendo referencia a un versículo que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y verso 16, y lo podemos poner en la pantalla para que lo podamos leer todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 16 al 18. ¿Qué pasó con el micrófono? Lo voy a poner abajo porque voy a poner las manos libres. Decía entonces,
si lo tienen ya allí, Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra del Señor: pero levántate. ¿Cómo dice? Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quiero hacer referencia a algunas cosas en este versículo. Una de las cosas es que como iglesia, nosotros en este tiempo debemos ponernos de pie. ¿Qué significa? No estar en una actitud pasiva en cuanto a las necesidades que tiene nuestra comunidad, especialmente en lo que hace a las adicciones, al consumo. Muchos jóvenes se están perdiendo y muchos jóvenes no ven el peligro. Escuchaba en el reportaje que les comentaba anteriormente de esta noticia que uno de los jóvenes allí presentes se quejaba de la situación en los boliches, en los locales bailables, porque muchos consumían alrededor suyo y él no soportaba el olor a la marihuana, el olor a otras sustancias que consumen. Y él decía, yo no consumo, pero tengo que estar en el medio de esa situación. Yo voy para divertirme, voy para pasar un rato alegre. Pero el entorno está tan lleno de eso que uno se ve obligado también a estar respirando el mismo aire. Por otro lado, había un muchacho que defendía la postura del libre consumo. Y decía, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a matar? ¿Lo vamos a encarcelar? ¿Qué vamos a hacer con los que consumen? Y nosotros tenemos libertad, también tenemos libertad de decidir si queremos consumir o no. Y así hay muchos jóvenes hoy en día que deciden tomar ese camino. Y a pesar de las consecuencias que eso trae, no ven el peligro, ni ven nada que pueda apartarlos de eso. Esta es una realidad que vivimos hoy en día. Es como que si estarían cegados sus ojos. Y por eso acá la Escritura dice que el Señor lo había mandado a Pablo. Esta escritura es lo que continúa después del encuentro de Saulo de Tarso con el Señor, que él perseguía a los cristianos. Y entonces él tampoco podía ver la verdad del Evangelio. No era que no quería quizás, sino que no podía verlo, estaban sus ojos cegados. Dios tuvo que tener un encuentro fuerte, especial con él, tuvo que tratar de una manera especial con Saulo de Tarso, porque él no podía ver, sus ojos estaban tapados, estaban cegados. Tuvo que cegar sus ojos naturales para que sus ojos espirituales puedan ser abiertos. Y entonces, cuando el Señor se encuentra con Saulo de Tarso, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar patadas contra un aguijón, porque a veces luchamos contra Dios y no queremos y estamos luchando contra Dios, pero Dios a los que ama, a los que ha escogido, va a tratar de muchas maneras, de muchas formas, hasta que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Dios lo hizo conmigo también muchas veces. Yo era un cristiano, bueno, de ir a la iglesia, pero en muchas cosas era indiferente por un buen largo tiempo en mi vida. Hasta que Dios me llamó
Y yo le dije sí al Señor. Sí, un cristiano de ir a la iglesia, pero después hacer mi vida, hacer mi propia rutina, pensar en mis cosas. Y así también nos vamos alejando de Dios, nos vamos tapando nuestros ojos espirituales. Es tan importante que la iglesia del Señor piense en estas palabras de abrir sus ojos espirituales. Porque si la iglesia no tiene abiertos sus ojos espirituales, menos vamos a poder ayudar a otros que tienen sus ojos tapados. El pueblo de Dios está llamado a ponerse de pie, levantarse, así como le dijo el Señor a Saulo de Tarso: levántate, ponte de pie, porque yo te he puesto por ministro, por testigo del Señor. ¿Para qué? Para que abran sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Nosotros, les decía, como iglesia tenemos que tener una actitud no adormecida, sino una actitud de avanzada, de decir: vamos a levantarnos, vamos a caminar, vamos a evangelizar, vamos a orar, interceder por aquellos que tienen los ojos tapados, cegados, sus ojos espirituales no pueden ver. Y yo veía que hay muchos jóvenes que tienen esa actitud de decir: no, ¿y vos por qué? No, a veces nos toca a nosotros: ¿y vos por qué te drogás? Y porque a mí me gusta y me hace bien. Y esa es la verdad de muchos jóvenes, porque deciden hacer lo que no conviene. Nosotros también, quizás muchas veces cuando hemos estado alejados de Dios, hemos dicho: bueno, ¿por qué mentís? Y bueno, porque a veces le encuentran el gusto a las cosas que no son de Dios. Quizás le encuentran el gusto a otras cosas que pueden ser la lascivia, pueden ser el hurto, el robo, el decir malas palabras. Es como que sienten el sabor agradable de hacer esas cosas. Pero esas cosas no son de Dios, no deben existir en la iglesia. No debemos nosotros dar rienda suelta a nuestros impulsos naturales pecaminosos, porque Dios nos ha hecho para que vivamos una vida santa, una vida apartada del mal, y para que hablemos de su palabra en tiempo y fuera de tiempo, para que pregonemos el evangelio de la salvación, que demos vista a los ciegos. Como dijo el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y quizás nosotros no lo sentimos hasta que nos pasa, hasta que uno de nuestros hijos pasa por esa situación. No vemos la necesidad en los otros. Pero cuando Dios abre los ojos de la iglesia y dicen: bueno, si le pasa a mi hermano es como si me pasara a mí, entonces nosotros podemos tener el deseo de colaborar, de servir al Señor, de decir: necesitamos interceder, necesitamos orar. Porque nuestra lucha, como dice en Efesios, no es contra la carne, no es contra la persona, sino contra los principados, las potestades de los aires que gobiernan. Los aires gobiernan las ciudades, gobiernan a las personas, los espíritus de maldad. Entonces necesitamos una iglesia que se levante con poder, con fuerza del Espíritu Santo, mediante la oración, para poder dar libertad. Quiero leerle 2 Corintios 4, capítulo 4, verso 3 al 5. Donde también el apóstol nos exhorta a no estar siendo cristianos en forma encubierta,
a tapar nuestro cristianismo. Y solamente, que sepan los hermanos, pero nadie de afuera sabe que somos cristianos. Dice entonces, 2 Corintios capítulo 4, verso 3, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. No estamos acá para ser conocidos, para que la gente nos conozca o para ser populares, sino estamos acá para predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la libertad, el Evangelio de la paz, de la esperanza, que este mundo necesita. El mundo se va hacia el abismo sin Dios. Nosotros debemos predicar el Evangelio mientras la iglesia esté en la tierra, porque llegará el día en que la gente querrá oír el Evangelio, pero no habrá quien les predique. Tendrán comezón de hablar, de escuchar el Evangelio de Jesucristo, pero no habrá quien les predique. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no estará en la tierra, estará con el Señor en los cielos. Seremos arrebatados, dice la Escritura. Nosotros debemos orar como iglesia, interceder para que los ojos de la gente sean abiertos. Porque a veces Dios, en su gracia, en su misericordia, permite cosas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender su voluntad. Muchas veces nos pasan cosas que no nos gustan y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Pero Dios tiene un plan con todas las cosas. Dios tiene un propósito con tu vida. Si has pasado por muchas angustias, necesidades, porque Dios tiene un pensamiento con tu vida. Y Dios dice, mis pensamientos son buenos pensamientos para tu vida. Son de bondad, de amor, de misericordia. Dios quiere lo mejor para tu vida. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, que no queremos ver. Y entonces como iglesia debemos orar. Quiero leerles otro versículo en Efesios, capítulo 1, verso 18. Para que nosotros como iglesia también oremos por aquellos que están en la oscuridad de su pensamiento. Cuando una persona está en la oscuridad de su pensamiento, sus ojos espirituales están cerrados, no puede ver el amor de Dios, la grandeza de Dios, no puede ver las riquezas de Dios, la esperanza de Dios. Dice acá el apóstol, mi oración es que los ojos, en la versión Biblia de las Américas, se lo voy a leer primero y después en la Reina Valera para que veamos la diferencia, dice lo mismo con distintas formas de expresión. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Cuál es la oración? Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En la versión del lenguaje Reina Valera, un poco más antiguo, dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Voy a leer desde el verso 16 para tener un poquito más el contexto del versículo. El verso 16, también capítulo 1, verso 16 al 18, dice, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué es lo que oramos? Haciendo memoria de vosotros, para que el Señor nos dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento de Él.
es decir, de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y la herencia en los santos. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay personas que a veces uno le puede hablar horas del Evangelio y puede decirles, mira, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios quiere cambiar tu vida. Pero la persona es como que no comprende, no entiende lo que le estás diciendo. ¿Por qué será? Y algunos no solo no entienden, sino no entienden, pero no quieren aceptarlo. ¿Y por qué será eso? Porque hay una cuestión espiritual. Hay una ceguera espiritual. Y nosotros también a veces como cristianos caemos en eso, porque conocemos la palabra, sabemos lo que la palabra dice, sin embargo no hacemos lo que la palabra dice que debemos hacer. Y andamos por ahí, ¿no? Conforme a nuestra voluntad, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Necesitamos más del Espíritu Santo en nuestra vida para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que podamos comprender las riquezas del Señor, la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que así sea. El Señor Jesús nos ha dado autoridad sobre los espíritus malignos, los espíritus inmundos. Y a veces la ceguera viene por la ignorancia, también viene por la dureza de corazón, pero principalmente porque hay espíritus malignos que ciegan el entendimiento para que no podamos comprender. Por más que oigan, no podemos entender. A veces la ceguera es natural, por nuestra propia dureza, por nuestra propia humanidad, pero a veces también hay espíritus que gobiernan la ciudad, que gobiernan zonas, son espíritus, potestades territoriales, que no permiten que el Evangelio corra, que fluya, que sea aceptado. Por eso la iglesia debe orar, debemos interceder en esa dirección, para que se nos sea dado espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación de las cosas de Dios. Entonces Dios nos da autoridad. Dios le dio a sus discípulos, dice la Escritura, en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y en Mateo también, vamos a leer en Mateo capítulo 10, verso 1, qué es lo que Dios nos dio como iglesia y qué es lo que nosotros debemos tomar autoridad en el nombre del Señor. Cuando oramos, dice Mateo capítulo 10, verso 1, cuando el Señor eligió a los 12, de entre muchos, de la multitud, eligió a 12 personas que serían sus discípulos, y a partir de ahí se forma la iglesia del Señor. Nosotros también somos iglesia del Señor, somos su pueblo, su congregación, con las mismas atributos, con los mismos derechos de hijos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo. Dice entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio? Autoridad. Yo no sé si usted se siente que tiene autoridad de Dios. Si hay algún espíritu, una enfermedad, un espíritu que está dañando a alguien, tomar autoridad en el nombre de Jesús para decir, sal fuera, en el nombre de Jesús. Y dice que entonces llamando a sus discípulos, el Señor les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que tiene autoridad en el nombre de Jesús. Y entonces la iglesia que camina, que se pone de pie, que se levanta, que ora, que testifica, evangeliza, porque la principal función de la iglesia es hablar del evangelio, testificar, hablar de que Jesucristo salva, sana, transforma, que puede ser hijo de Dios a través de la fe en Jesús.
Ese es el principal objetivo de la iglesia. Nosotros no estamos para solamente entretenernos o para cantar o para... Sí, Dios le gusta que le alabemos, pero estamos aquí para ser testigos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, ¿no?, escribe que el Señor le dijo que Él lo había llamado para que sea ministro y testigo del Evangelio. Entonces, eso vemos en el desarrollo de la iglesia de Jesucristo, en Hechos de los Apóstoles. Ya cuando la congregación, la iglesia comenzó a formarse, vemos que los apóstoles predicaban el Evangelio, tenían obstáculos, tenían oposición, pero ellos predicaban el Evangelio, sufrían persecución, pero predicaban el Evangelio, oraban por los enfermos para que sean sanados. Y vemos en Hechos de los Apóstoles 8, capítulo 8, versos 7 al 8, les quiero leer este versículo también. Hechos, capítulo 8, versos 7 al 8, dice que Felipe, discípulo del Señor, dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que habría gran gozo en aquella ciudad. Ahora, no siempre había gran gozo, porque vemos también que a veces cuando el Señor liberaba a alguien, también se producía una reacción en la ciudad, como cuando el apóstol Pablo oró por una mujer que era adivina y fue liberada de ese espíritu. Bueno, los que comercializaban con ella se enojaron y los denunciaron, y había un gran tumulto, una gran oposición. Entonces, no siempre el obrar del Espíritu Santo, bueno, en nosotros produce gozo, pero también produce molestia en las tinieblas, en los espíritus de la oscuridad. Por eso se llama, la ceguera tiene que ver con la oscuridad, con no poder ver la luz, con tener el pensamiento entenebrecido, es decir, un pensamiento en la oscuridad. Y entonces lo que nosotros como iglesia, Dios requiere de su iglesia. ¿Qué es lo que Dios requiere de su iglesia? Lo vamos a ver en Efesios 4, verso 17, a partir del verso 17. Quiero que lo leamos, porque esto es la columna vertebral de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No que sigamos como antes, porque para eso nos quedamos nomás en el mundo. Si somos la iglesia del Señor, debemos nosotros vivir una vida como el Señor nos ha encomendado. Dice capítulo 4 de Efesios, verso 17 al 30 y hasta el 32 vamos a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense que dice digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, que viven según sus pensamientos en el mundo, según su voluntad y sus pasiones, que andan, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Conoce usted a alguien? A veces decimos, esta persona tiene los ojos cegados, no ve. Si usted conoce a alguien, ore por esa persona. Todos los días hasta que sean abiertos sus ojos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? El deseo y la práctica desenfrenada sexual, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, iglesia, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice? Despojaos. Sáquense, ¿no? Es como cuando uno tiene una ropa y se la saca, ¿no? Una capa, una campera o lo que sea, y está toda sucia esa campera, esa ropa. Hay que despojarse de eso. En el nombre de Jesús. Despojaos. Por tanto, ¿no? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque el deseo parece bonito, pero es engañoso. Parece lindo el camino, ancho, fácil, pero te lleva, dice, su fin es camino de muerte. Entonces, dejen eso, despójense de eso y renuévense, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debe comenzar en nuestros pensamientos. Tener la mente de Cristo. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y entonces acá hace una lista de las cosas que en la iglesia no deben haber. No debe haber. 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Otra cosa más dice, airaos. ¿Cuánto nos enojamos? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, enójense, pero no pequen. Hay que ir, ¿no? Y si alguien ha hecho algo, pida perdón. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con los que padecen necesidad. O qué compartir con los que padecen necesidad. 29. Ninguna, ¿qué dice? Palabra corrompida. ¿Esto qué es? Son las malas palabras, las maldiciones, las cosas que por ahí, se me escapó, ¿no? Pero si eso está en tu corazón, claro que va a salir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, hay que limpiar el corazón. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Debemos librarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia debe ser luz, debe ser ejemplo. Debe combatir estas cosas. Usted debe combatir estas cosas si hay en su vida. No debe darle lugar a esto, porque es darle lugar al diablo. No contristéis al Espíritu Santo. A veces con nuestra palabra, con nuestros pensamientos, también contristarlo, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y también se entristece nuestro corazón. Y nos sentimos mal porque estamos, tristes, pero también hemos hablado cosas, hemos hecho cosas que hemos ofendido, hemos contristado, entristecido al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda, ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es la malicia? Cuando uno planea hacer algo mal, el malo. A este lo voy a hacer lo mismo que me hizo a mí, uno está maquinando, ¿no? Eso es malicia, eso es maldad. Debemos ser misericordiosos y perdonadores. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Los ojos que sean abiertos de cada uno de nosotros. Y entonces,
que suceda como esos discípulos que iban con Jesús conversando, pero no se daban cuenta que estaban con Jesús, porque sus ojos estaban cegados. Pero dice que cuando el Señor Jesús entró, se sentó con ellos, partió el pan y lo bendijo. Entonces, eso está en Lucas 24, 31, sus ojos fueron abiertos. Necesitamos una iglesia, una congregación con ojos abiertos espiritualmente, que podamos ver, que podamos combatir, que no demos lugar al diablo, conociendo las maquinaciones de él, que sabemos cómo trabaja. Una iglesia que ore, que interceda por los que están en la oscuridad, por los que tienen los ojos cerrados al Evangelio. Amén. Señor les bendiga. Oramos. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra nunca deja de bendecirnos, de exhortarnos y de animarnos a confiar en ti, a ser tus hijos escogidos, santos, sin mancha, Señor, como tu palabra requiere de nosotros. Sabemos que la lucha no es fácil y que la lucha no es contra las personas, sino contra aquellos principados y potestades de las tinieblas que gobiernan. Pero tú nos has dado autoridad, Señor. Declaramos autoridad en tu nombre, en la iglesia de Jesucristo, para que se cumpla esta palabra que dice: no sea hallado entre vosotros aquellos que practican el pecado, sino que seamos santos, misericordiosos, perdonadores, perdonándonos unos a otros, así como tú nos has perdonado. Señor, te damos gracias por esta palabra y creemos que tienes un plan, propósito con Salta, con esta iglesia, con el cuerpo de Cristo en Salta, que son también las congregaciones que buscan tu palabra, que hacen conforme a tu palabra. Señor, hoy proclamamos victoria sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre todo espíritu de adicción. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú has venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Señor, oramos por aquellos que están en la oscuridad de su mente. En el nombre de Jesús sean liberados. Gracias, Señor, porque tu iglesia ora. Y mientras tu iglesia ora, podremos ver milagros, maravillas suceder en medio nuestro. Porque estás con nosotros todos los días, hasta el fin, hasta el día que vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús declaramos eso para esta iglesia. Te damos gracias, te honramos, Señor, porque eres Señor y de señores, Señor de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor.
acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación